Probablemente este sea el video más extenso de Cultura en Clips. Trataré de ser lo más concreto posible. Soy muy consciente de lo que voy a expresar en este tema, en esta oportunidad. Trataré de ser lo más respetuoso posible porque es un tema un poco complicado, un poco engorroso. Y esa será mi parte de la responsabilidad. Les pido a ustedes que si deciden ver el video, a pesar de lo largo que sea, terminen de verlo, porque el tema es tan complicado y tan extenso que probablemente en todas las partes del video yo tenga que ir desarrollando conceptos, contando cosas, anécdotas y de una impresión que no sea precisa. Cuando yo esté hablando de un punto de vista o de una situación que pasó, puede malinterpretarse. Entonces no quiero que una persona esté viendo el video y vaya por la mitad del video y capaz yo esté hablando algo en ese momento que no le parezca, o que vaya en contra de su opinión y no me deje explicar el porqué y simplemente apague el video porque no está de acuerdo y después se cree un mal concepto. La idea es difundir la info. Es parte de lo que es la cultura, no solamente es la práctica, no es solamente la parte técnica. Hay una parte que hay que alimentar, hay una parte que hay que hacerla pensar, hay una parte que es la que crea conceptos, y es parte de este proyecto desde el principio, pues que podamos transmitir nuestras ideas y eso. Cualquier cosa que quede una duda, estoy abierto a preguntas, a cualquier diferencia que puedan tener con el contenido, porque la idea es que nos ayudemos a entender más qué es lo que estamos haciendo. De antemano, muchas gracias por su paciencia. Nunca había comenzado un video así, pero necesito ese compromiso de su parte. Si el video es muy extenso, bueno, vean una parte, después otro lo pausa, lo dejan ahí, otro día lo siguen viendo, o como ustedes puedan a sus posibilidades. Pero para mí es el tema más importante y es lo que les pido, que por favor vean el video completo para que se hagan a una idea completa de por qué lo que se está exponiendo aquí es dicho de esa forma. Muchas gracias de antemano. Esto es Cultura en Clips. Saludos, yo soy Vivo Yoto de Speedy Engines Uni. Gracias por darle play al vídeo. Cuando tuve la idea de tratar con este tema en Cultura en Clips, pensé mucho en qué forma debía hacerlo. Al principio, el concepto inicial, quise hacer una investigación, de hecho la hice. Aquí tengo mi chuletica. Y quería como que nombrar y decir fechas exactas, lugares exactos, hechos pero me daba miedo que quedara como una clase de historia universal. Y después reflexionando un poco y tratando de hacer un poco más dinámico, creo que es mejor hacerlo como un relato, porque sé que el concepto al final se va a entender. El concepto del cual quiero hablar es de cuál es el origen de la filosofía y de la postura política que tiene la cultura hip hop como tal, porque siempre se ha dicho que el hip hop es resistencia, siempre se ha dicho que el hip hop va en contra del sistema, pero cuando pensamos en ese sistema nos quedamos en esa parte donde no, que tengo que andar con corbata, que si no soy un abogado o un doctor entonces no me respetan, que todo es por el dinero, que todo es por la fama, que todo son las luces, las escarchas, el consumismo. Siempre es como que el concepto básico. Y cuando hablamos de historias de hip hop siempre pensamos en Soul System, Kool Herc, Afrika Bambaataa, lo que pasó en el Bronx, principios de los finales de los 60, mediados de los 70, todo lo que fue esa construcción, los afrodescendientes, los norteamericanos rechazados, todo eso. Pero en este video no vamos a hablar de eso, vamos a irnos mucho más atrás, milenios, porque en realidad la historia del hip hop como tal comienza con la historia del humano. El ser humano desde sus orígenes es un ser que solo se desarrolla en sociedad. Tiene ese núcleo familiar y que hemos pasado por millones de etapas. Curiosamente, se debe decir que es parte del ser humano, siempre, no sé, a veces por avaricia o a veces por simple sobrevivencia, nos vemos impulsados a querer dominar los pensamientos de otros, las riquezas de otros, el terreno de otro, la cultura del otro, de modificarla, de tomar de ello lo que necesitamos para ampliar nuestros territorios, nuestros horizontes. Ese es el origen de la guerra.
¿Y qué pasa? Siempre cuando hablamos de la guerra y hablamos de la antigüedad, de grandes guerreros, pensamos en Leónidas con la cuestión de 300, pensamos en Alejandro Magno, siempre nos queda como que el relato del vencedor, la desdicha de los vencidos, pensamos en guerreros con escudos, con espadas, mucha sangre, pero hay otra población que capaz no peleó la guerra de esa forma, que no eran guerreros, que también importan, todos los hijos, todas las madres, todos los escultores, todos los músicos, los escritores, los poetas, todas esas personas que tenían de repente una labor, no vamos a decir más humanitaria, porque un soldado que defiende su patria también tiene una postura humanitaria, pero vamos a decir que de otra índole, obviamente una índole menos violenta, al menos físicamente. ¿Qué pasa con todas esas personas cuando ocurren las guerras? Yo comienzo este relato de lo que es la postura política y la historia de la postura política del hip hop con estas historias, porque siempre que hay un conquistador, hay un conquistado, siempre en esas guerras, ¿qué es lo que hacían esta gente? Esta gente arrasaba las ciudades, y cuando arrasaba las ciudades se quedaba aparte con el terreno, se quedaba con la riqueza y con los sobrevivientes y los convertían en esclavos. Obviamente hacer facciones diferentes a las que se enfrentaban, la más poderosa, la opresora en este caso, la conquistadora, ya tenía sus propios dioses, ya tenía sus propias creencias, su propia gastronomía, sus propias costumbres, y no estaban dispuestos a cederle terreno a los conquistados. Los conquistados tenían que ejercer, o mejor dicho, tenían que seguir desarrollando lo que eran sus costumbres en secreto o en silencio, escondidos. ¿Por qué? Porque los esclavos pasaban a ser literalmente bestias, ni bestias, o sea, ni siquiera se podían comparar con animales, forzados a trabajar hasta la muerte, eso todos lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pensamos en esclavos, por lo menos nosotros los latinoamericanos, se nos viene a la mente todo eso que pasó con los españoles, lo que le hicieron a los indios, lo que pasó con los portugueses, lo que le hicieron con los ingleses, lo que le hicieron a la gente en África. Siempre pensamos como en un aborigen o algún descendiente de alguna etnia africana es oprimido y ya, y pensamos que esa fue solamente una época de la esclavitud. Resulta que desde el comienzo de la historia del ser humano, permíteme que les hable de estas cosas porque al final vamos a llegar al punto que yo quiero tratar. Desde el comienzo ha habido una mezcolanza de lo que son culturas, costumbres, gracias a eso de conquistar bajo la maquinaria de la guerra una ciudad, un pueblo, un país, tomar a sus personas, arrastrarlas, llevarlas en barco a continentes o tierras diferentes. Por más que sea siempre, aunque los que son gobernantes tienen su religión, sus creencias, su manera de hacer las cosas, se termina colando un poquito la filosofía y las historias de los demás. Es muy triste que una persona tenga su creencia, sus bases ideológicas, ancestrales, extraídas directamente de la tierra de donde vinieron sus antepasados, y no las pueda manifestar porque simplemente te sale látigo, porque te sale espada, porque eres un gusano, porque no vales para nada, porque solamente tienes que picar esa piedra, cargar esto, llevar esto para allá, soportar esto, millones de humillaciones. Cuando nosotros hablamos de un sistema opresor, estamos hablando en realidad no de un gobierno en específico, no de una situación histórica en específico. Estamos hablando de una parte oscura que tiene la sociedad estructurada y generada por el mismo ser humano. El mismo ser humano es opresor, conquistador y víctima y esclavo. El mismo humano es el agresor, es el victimario y es la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que no eran guerreros, esas personas que no se desarrollaron blandiendo una espada o lanzando flechas o esas cosas, sobrevivían como podían en su esclavitud, en sus cosas, iban pasando sus costumbres. Cuando nosotros hablamos de hip hop,
Y yo sé que cultura en clip está más que todo enfocado a lo que es el breaking como tal, pero es que ya han pasado demasiadas cosas, sobre todo en mi país, han pasado demasiadas cosas y la gente está mezclando todo, y mi preocupación principal es que se pierda la base de esto. Y no me parece, no me parece justo por toda esa historia que tenemos detrás. Cuando nosotros hablamos de hip hop, sin ponernos de repente muy a expandirnos demasiado, tomamos en cuenta lo que son los 4 elementos básicos de la cultura hip hop. Hablamos de breaking, hablamos de qué, de competición, de disciplina, sobre lo que es la dominación del cuerpo, el desarrollo de todas esas técnicas y todas esas habilidades físicas. Hablamos de deporte, de concentración y de un montón de cosas más, cosas que también han venido con el humano desde el principio. Cuando hablamos de graffiti, por llamarlo graffiti, cuando hablamos de writing como tal, estamos hablando de la expresión por mediante la pintura de lo que la misma sociedad es. Por ejemplo, si hablamos de graffiti y pensamos que todo se inventó con una bomba de repente en un vagón del metro en Nueva York, estamos olvidando de que, por ejemplo, en lo que era la Roma antigua, claro, estaban estaba, por ejemplo, el César, que tenía una dictadura, por decirlo de alguna manera, o sea, es un tirano, no por decirlo de alguna manera. Los emperadores romanos siempre fueron dictadores, independientemente que tuviesen un congreso y X, pues, y todo su parlamento y un montón de cosas que no vienen ahorita mucho al caso. ¿Qué pasa? Las personas que estaban por debajo, que eran humildes, no podían hacer ningún tipo de crítica a lo que era el Estado. Se podían quejar de repente por ahí, un chisme de pase y una cosa, pero una revuelta como tal era de una vez callada. Cualquier manifestación y queja era de una vez callada por los centuriones romanos. El Estado o el imperio mandaba a sus soldados a que acribillaran, y no habían revueltas, manifestaciones, esas cosas así. Eso no tenía cabida. Pero aún así, en las paredes de Roma se veían pintados, obviamente el spray no existía, obviamente se utilizaba brocha, pincel, consignas en contra de lo que era esa opresión del imperio contra sus propios ciudadanos. Entonces no podemos hablar de graffiti y decir que el graffiti es el reflejo del caos, cualquier filosofía que tenga el exponente de graffiti, porque cada uno tiene su posición. No voy a desglosar eso aquí, pero no podemos hablar de lo que es ese reclamo social, esa expresión que tiene esa parte de lo que es el reclamo del graffiti como tal, y decir que simplemente fue alguien que agarró una lata de pintura, o la historia del señor que se extravió, entonces empezó a pintar su nombre por todas partes y salió en el periódico y que lo pintó con un elefante. No podemos hablar solo de eso, porque el humano siempre que ha estado contento, siempre que ha estado oprimido, siempre que le ha dado la gana, ha utilizado las paredes y los muros y las piedras para contar su propia historia. Capaz le da risa, pero por ejemplo, si nos vamos a las cavernas, y disculpe que vaya saltando así entre épocas, pero es que la idea es que llegue el mensaje. Si nos vamos a las cavernas, la época de las cavernas, los cavernícolas, ponte, pintaban los mamús en las paredes, ¿sabes? Era el reflejo de su o no sé si eran mamús o grandes animales, pues qué sé yo. No me voy a poner entonces muy explícito porque es lo que quiero, pues no quiero que sea una clase de historia y después viene otro y está escuchando esto y me decía otro, no pintaron mamú, era otro tipo de res que habitaba en esa época. Ese no es el punto. El punto es que esas personas reflejaban eso ahí, se pintaban cazando, pintaban en el animal, entonces ya era una expresión de su día a día. Capaz ese tipo estaba criticando y decía, oye, mañana otro día de caza, ya nos han matado a 2 porque los animales son feroces, tengo que ir por que es grande y tal, si lo matamos vamos a comer más por más tiempo. Tenía esa preocupación, mantener a su familia, su sociedad. O sea, había un concepto, había un mensaje detrás de esa pintura, similar al graffiti que es crítica, al graffiti que habla del caos y refleja lo que es la sociedad. Si hablamos de rap, no podemos quedarnos en Soul City, no podemos hablar de
de qué sé yo, de cuando el jazz evolucionó, cuando el reggae evolucionó, de hablar simplemente con rima y quedarnos en 60, 70 y hablar de los 80, cuando los trovadores antiguos siempre han escrito poesía, siempre han hecho sátiras para lo mismo, para hablar del día a día, de sus carencias, del rey, de los impuestos, de que no sé quiéncito se burlaba de no sé quién y por eso mataron a no sé quién. El humano siempre ha tenido esa expresión, entonces no podemos hablar de lo que es el rap consciente, de lo que es el rap que tiene un contenido y quedarnos en los 80 y pensar simplemente en y porque resulta que realmente el origen de esa expresión, de utilizar el poder de la palabra para mandar un mensaje desde el onda, desde la superficie, desde abajo, desde la parte más baja de la superficie, no se inventó en los 70 o en los 80. Viene con el humano desde que tiene expresión, desde que tiene dialecto. Si hablamos de DJ, si hablamos de la música, de la composición musical, bueno, o sea, ni siquiera tengo que explicarlo. Cada tribu, cada etnia, cada sociedad antigua tenía sus propias músicas, sus propios conceptos, su propia manera de regocijarse y siempre, bueno, la letra ha ido con la música en muchos géneros y muchos países y siempre ha estado ahí. Entonces cuando hablamos de esos 4 elementos que son la base del hip hop como tal y abrimos un poquito la mente y vamos hacia atrás, empezamos a darnos cuenta cuál es la base de la historia de este video. Empezamos a darnos cuenta de que siempre ha sido una expresión, porque es que así como nació el hip hop, en su momento nacieron otras expresiones culturales que también son la sobrevivencia, la expresión nata de lo que es el ser humano como tal, de todas sus creencias, de todas sus cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, cuando hablamos de cultura hip hop, estamos hablando de una cultura de inclusión. ¿Cómo es una cultura de inclusión? Todas esas personas que vivieron en la antigüedad esclavitud, opresión, que tenían que mantener la cabeza agacha abajo, que eran usados como si fuesen bestias de carga, entendían cuando otra persona de otra nación estaba en esa misma situación. Entonces tú podías conseguir una persona, un esclavo de X país, de X continente, que por X oye tuvo que viajar a una distancia enorme porque lo llevaron y lo obligaron arrancándolo de su tierra y conocía a otro, y aunque de repente no venían del mismo lugar ni creían en los mismos dioses, se desarrollaba esa parte de la comprensión, esa parte del entendimiento, esa parte de lo que es esa solidaridad humana. Porque si tú y yo somos diferentes, vamos a llevarlo a los 70. Tú eres afrodescendiente, yo soy latinoamericano. Tú eres de tal tribu, yo soy de tal país. Y no podemos ser lo que queremos ni desarrollarnos como somos, o sea, lo que somos, ni poder llevar a cabo lo que conocemos, porque no nos dejan, porque arriba de nosotros hay un martillo que nos obliga a pasar trabajo, que nos niega la comida, que nos niega las oportunidades. Entonces ese es el punto, ese es el sistema. Fíjense una cosa, por ejemplo, entrando en lo que son esos ejemplos, a mí me parece que este tema es delicado porque irremediablemente uno tiene que tomar en cuenta las posturas políticas de lo que fueron todos esos imperios y de lo que son ahora. Y también hay que tomar en cuenta lo que es la posición o la creencia religiosa de lo que fueron esos imperios y de lo que son ahora. Entonces esta es la parte, ¿verdad?, donde la gente empieza a complicarse y empieza a molestarse y empieza a fruncir el ceño, ¿pero qué le pasa a este? Pero el problema es que una cosa, ¿verdad?, es lo que yo pienso, y una cosa es lo que pasó en la historia. Todos estos relatos que yo vengo contando, ¿sabes?, de imperios que toman, de imperios que modifican, que llegan a lugares, que arrasan con sus creencias básicas y ponen las de ellos, eso no está en mi mente. Eso te lo enseñaron a ti en la escuela. Esa es la historia de la humanidad. El vencedor modificando al vencido. El vencido resistiendo, resistencia.
ahí viene. La cultura hip hop es una cultura de inclusión porque sigue manteniendo esa costumbre de nosotros somos una minoría que piensa diferente, que ve las cosas diferentes, que quiere crear, que quiere expresar, pero nos entendemos. Por eso hay hip hop en todas partes del mundo. No hay un solo país en el planeta Tierra donde la cultura hip hop no sea manifestada de una o de otra forma. No existe. Y todos esos países tienen religiones diferentes y todos esos países tienen régimen, o sea, tienen un régimen de gobierno con filosofías diferentes, tienen una economía diferente, pero lo sigue uniendo el hip hop. ¿Qué es lo que pasa en algunas partes del mundo y en mi país, que me preocupa? Estas cosas van cambiando y no es justo. Y no es justo porque simplemente tenemos una historia y una responsabilidad. Tú te hiciste parte del hip hop. Tú eres del hip hop. El hip hop no es tuyo. ¿Por qué? Porque él estuvo antes de que tú nacieras o de que tú llegaras. Y cuando tú te vayas, él va a seguir también. Tú eres quien toma del hip hop lo que necesita, quien se compagina con el hip hop, pero no eres el dueño, no lo puedes modificar. Fíjense una cosa, yo en realidad no quiero ofender a nadie, no, o sea, y me da como mucho nervio que se malinterprete las cosas que digo. Porque ¿qué pasa? Una cosa es una filosofía política y otra cosa es cuando lo llevamos a la práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de democracia, la democracia escrita como concepto es perfecto, pero cuando la aplicamos en la realidad tiene fallas, y así pasa con otras posturas políticas, igual pasa con la religión. Entonces de antemano le pido disculpas a los religiosos, a las personas que tienen su creencia, porque una cosa es tu creencia en tu Dios, en el caso de los creyentes, y otra cosa es que el 100% de las personas que dicen adorar a ese Dios o a esa religión cumplan al pie de la letra los mandatos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, cuando los españoles vinieron acá y masacraron a todos los indígenas que habían aquí, ellos no compartieron la religión cristiana con ellos. Y de antemano les pido disculpas porque la culpa no la tiene Cristo, la culpa no la tiene Dios. No, yo estoy hablando de las personas que utilizaron como arma de opresión, como sistema de opresión, ese cambio de cultura. Porque lo hicieron. Hay millones de imágenes por ahí. Teníamos la tierra, ellos tenían la Biblia. Después nosotros nos quedamos con la Biblia y ellos se quedaron con la tierra. Porque el problema no son en realidad las posturas políticas, ni siquiera son los sistemas económicos, ni siquiera es el dinero como tal. El problema no es la religión, el problema es las personas que utilizan, tergiversan, malforman, deforman todas esas cosas para lo mismo del comienzo de esta historia, para conquistar, para tener poder, para gobernar, para mandar, para modificar. Ha sido lo mismo todo el tiempo. Esa resistencia que tuvo los esclavos, que tuvieron los oprimidos hace miles de años, es la misma resistencia que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque tú quieres cantar, tú quieres bailar, tú quieres pintar, tú quieres tocar una guitarra, tú quieres hacer lo que te dé la gana y tienes esa presión encima de que si no te mueves de esta forma, de que si no apoyas a esto no lo puedes hacer porque esa es la vida real, hay que pagar impuestos, hay que tener para comprar comida, hay esto, que si la enfermedad, que si esto, entonces oye, ¿cómo hago? Yo tengo que llevar mi cultura a un punto mercantil y una cosa para yo poder sobrevivir. Entonces ese es como la presión que tienen los cultores encima y hago todo esto porque cuando hablamos de ir en contra del sistema nos quedamos ahí. Resulta que siempre ha sido lo mismo. Fíjense una cosa, cuando el hip hop como cultura de inclusión respeta que cada persona tenga su propia creencia religiosa. ¿Por qué? Porque yo por lo menos no soy nada religioso y hago hip hop. Y conozco personas que hacen hip hop en Israel. Y conozco personas que hacen hip hop en África. Y conozco personas que hacen hip hop y son cristianos y son musulmanes. Y tienen otras creencias diferentes. Shintoístas, taoístas, millones de religiones. Y siguen sintiendo la pasión de la expresión. Siguen sintiendo la hermandad. El problema está cuando nosotros queremos imponer lo que nosotros pensamos
sobre los demás para X o Y beneficio. No es justo. ¿Qué es lo que pasa? La postura política del hip hop defiende la expresión del ser humano como ser libre y creador, a favor nunca de la destrucción, sino del desarrollo. El desarrollo intelectual, espiritual, técnico, físico. ¿Qué es lo que pasa? Mira, aquí en mi país yo voy a ser bastante claro. Yo trato como que mantenerme un poco político, por decirlo de alguna forma, pero no importa, pues, o sea, no va a tapar eso con un dedo. Y más que todo con mis compañeros de Venezuela les comento, aquí en Venezuela hubo una situación con algún club con el que yo trabajé bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de una campaña política. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos ponemos muy estrictos y pensamos que no, los políticos son sucios, los gobiernos solo quieren votos, solo quieren sus cosas para ellos nos usan. Y es verdad. Pero a la vez, los gobiernos son los que manejan las riquezas del país. Y tú antes de hip hop eres ciudadano de un país, naciste en un lugar. Tú deberías tener acceso a poder desarrollar tu cultura o tus aficiones o tus profesiones basado en las posibilidades que hay en tu país. O sea, si tu país tiene un ingreso monetario por X o Y rubro, por lo que sea que le entre dinero a tu país, así como tu país pone dinero en el sector salud, en el sector vialidad, en el sector tal, pone dinero en el sector cultura y tú eres un cultor, tú deberías tener acceso a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, y lo digo con mucha responsabilidad, no hay ningún problema en trabajar con un gobierno, pero una cosa es trabajar en condiciones iguales. Tú me das, yo te doy, tú me das, se consigue eso, y otra cosa es hacerse imagen de un gobierno, del gobierno que sea. Cuando hubo la controversia, muchas de esas personas tenían una amistad conmigo y yo obviamente me puse en una postura no radical, sino una postura de hip hopper, donde yo digo, amigo, el hip hop es una cultura de inclusión, pero no puede ser que porque sea una cultura de inclusión y se respete las creencias y posturas religiosas y políticas de cada quien, esas personas con posturas y creencias políticas y religiones y lo que sea, vengan aquí al hip hop a modificarlo. ¿A modificarlo de qué? De manera de que si no es así, no es. Si no es así, no tienes acceso. Nos convertimos nosotros mismos en opresores, nos convertimos nosotros mismos en ese sistema que estamos combatiendo. No es justo que porque tú tengas una o X postura política o porque tu país mande X o tal gobierno, tú tengas que seguir esa filosofía estricta para tú poder ser un cultor y tener oportunidades con el gobierno, aparte que oportunidades de desarrollar tus proyectos, porque lo acabo de repetir, o sea, el Estado mueve el dinero y lo mueve en varios sectores, y uno de esos sectores es el sector cultura. Si tú tienes un proyecto y tú quieres hacer algo, es normal que aparte de recurrir a las empresas privadas o a lo que sea, recurras al Estado. No por eso eres un wannabe, no por eso tú no eres un hip hopper, pero cuando tú decides poner tu trasero en venta y reflejarlo en un lugar como la imagen y la postura de tus patrocinantes, ahí se hay un problema. Y no solamente con la política, porque los patrocinantes no comen cuento en darle una patada en el trasero a los talentos si estos talentos van en contra de su filosofía. Ahí tenemos el ejemplo, una situación que pasó con un boxeador muy famoso, que creo que es filipino, si mal no recuerdo, hizo un comentario sobre lo que él opinaba de lo que eran los homosexuales como tal. El comentario obviamente fue negativo. ¿Y qué pasa? Era patrocinado por una marca, la marca esta famosa, y que el logo es una squash. ¿Y qué pasó? Estas personas sacaron simplemente un comunicado donde decían que ya ese talento no formaba parte de su empresa y que ellos no compartían la filosofía de este señor. Entonces, si una empresa puede cuidar su imagen de los patrocinantes, de los patrocinados, como los patrocinados, si son los que llevan la imagen de la empresa o de las personas que lo están apoyando,
tienen que hacerse parte de esa filosofía para poder tener un chance ahí. Es otra forma de esclavitud. Yo sé que a esta altura del video de repente parece un disparate, porque comencé hablando de guerrero, de espada, de cavernícola, de mamú o qué sé yo, chivos mutantes pintados en una pared, y ahora estoy hablando de esto. Pero es que ese es precisamente el punto. Es todo lo mismo. ¿Comprende? Fíjense una cosa, yo considero personalmente que cuando uno implanta una creencia, uno quiere como obligar a los demás, por lo menos en el aspecto de la religión, es como... Yo siempre hago un chiste, pues no sé si le va a dar risa, le llaman que le da risa, es un chiste ahí medio sarcástico. Una persona que tiene una religión y está orgullosa de su religión es como un tipo que tenga, no sé, el pene grande. Él puede estar contento, orgulloso de tener un pene grande, pero en lo que se lo meta a otro, obligado, es violación. Igual pasa con tus creencias. Tú crees mucho en Dios o no crees en Dios, perfecto. Tú tienes que entender que la otra persona tenga sus creencias basadas en lo que sea. Muchas veces las creencias religiosas son netamente circunstanciales, basadas en un origen cultural, porque ninguna de esas religiones extranjeras son nuestras religiones oriundas de aquí, de Latinoamérica. Los mayas tenían su religión, los yanomamis tienen su religión, su creencia, la naturaleza, el sol, lo que sea. Yo por eso no voy a criticar la creencia de los demás. Pero hay personas que son capaces de ponerse por encima de los demás. Obviamente personas estamos hablando de hip hop, que es lo que nos atañe ahora. Aunque afuera obviamente también las hay. Pero no le tiemblen pulso en ponerse por encima de los demás, porque los demás no ven las cosas como ellos lo ven. Tú sabes que es terrible cuando una persona tiene acceso a algún cierto poder, por ejemplo un organizador, por ejemplo alguien que haya hecho muchos contactos con marcas extranjeras, con X o Y. Entonces trate de obligar a los demás a que, mira, como yo soy la puerta de acceso, como yo soy el que organiza, como yo soy el que conoce, como yo soy el que mueve los verdes, como yo soy el que sale, el que puede traer, el que lleva, ahora esto tiene que ser así en los eventos. Ahora tú tienes que creer en esto que yo creo. Y nos llamamos hip hoppers. Y se hacen llamar hip hopper esas personas, cuando la base de la cultura hip hop es la inclusión. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sistema, es el reflejo, ¿verdad? Cuando una postura política o religiosa entra, se utiliza como arma de dominio. Entonces, ¿qué pasa? Modifican el hip hop, una cultura de inclusión, donde todos tienen lugar, donde todos tienen cabida. Entonces, se vuelve una presión. Porque si tú eres de X partido político o de otro partido político, si no utilizas este color o este color, entonces no tienes acceso a esto y no tienes acceso a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso es una opresión, es una nueva esclavitud. Y lo mismo pasa con las creencias religiosas. Porque vamos a poner un ejemplo que yo mañana, no sé, me pongo a creer que Dios, o para mí Dios, es una galleta de chocolate. Y resulta que, no sé, se me murió un abuelo que yo no conocí, un tío, y me dejó todos los millones de dólares del mundo. Entonces yo utilizo toda mi fortuna en organizar eventos, y en esos eventos le hablo a ustedes de la galleta de chocolate. Así yo no lo hago con una mala intención. Tú estás modificando y demostrándole a la gente que solamente tu filosofía y tu creencia en la galleta de chocolate es el camino al éxito, cuando las personas deberían ser libres de poder buscar el camino que quieran, porque por algo hay varios idiomas, por algo hay varios gustos, por algo hay varios colores, y eso es lo que defiende el hip hop, la igualdad entre las personas. Fíjense una cosa, cuando hablamos del hip hop y de la historia del hip hop antes del Bronx, yo fui parte, o sea, yo fui testigo de varios hip hoppers, de varios
sobre todo MCs reconocidos en Venezuela, y no me quiero extender porque pasa en todo el mundo, y de repente critican a los homosexuales por X o Y. Si ellos no fuesen, mejor dicho, si ellos estuviesen claros de qué están hablando, cuando hablan de hip hop, supieran el peso que tuvo la comunidad gay en sentar y aportar un grano de arena a lo que fue la base del hip hop como tal. Porque aunque las preferencias sexuales sean diferentes, o sea, yo respeto a cada quien con su cultura, igual era una minoría señalada, igual era una minoría cuyos derechos y cuyas puertas se las cerraban en la cara porque pensaban o sentían o veían las cosas diferentes o las ven diferentes. Era una minoría. Entonces se hizo parte de esto. ¿Por qué? Porque lo hubo todo. Porque en el origen, y quien sabe de hip hop y sabe del origen del hip hop, sabe que muchos de los DJs que movieron la música para que el hip hop se hiciera, se diera a conocer en todas partes, eran homosexuales. Y nos ayudaron. Pero porque son parte. Entonces cuando venían estos tipos, estos MC, y critican por criticar ¿sabes? Sin analizar de dónde vienen, tú te preocupas, entonces quieres hacer un video como este, donde tú le digas, hermano, no puedes criticar a los homosexuales si me estás hablando de hip hop y utilizando una herramienta del hip hop como lo que es el rap en sí como tal, cuando esos panas tuvieron mucho que ver con las bases de esta cultura, simplemente porque era una minoría que quería la libertad de expresarse como todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cuántos enemigos voy a tener después de este video, no sé si ya quitaron el video y no están viendo esta parte, no sé si fue muy aburrido, si no se entiende lo que estoy queriendo decir. Pero la postura política del hip hop como nación sin fronteras, como nación universal, es la inclusión. Por ejemplo, usted es libre de hacer con su vida lo que usted quiera. Porque pareciera que yo estoy diciendo aquí, y si usted tiene una postura política, usted no puede ser hip hopper. O si usted tiene una religión, usted no puede ser hip hopper. No estoy diciendo eso. Por eso les pedí al principio que por favor vieran el video completo. Ya sé que me he extendido bastante, pero no hay otra manera de hablar de esto. El problema no está en su religión, no está en su postura política. El problema está en que ya el hip hop tiene una corriente. Cuando usted agarra lo que usted hace y agarra el hip hop y lo modifica, ya usted no está haciendo hip hop como tal. Pero usted es libre de hacer eso. Usted es libre de hacer eso. Porque la vida es una sola. O sea, yo podría, qué sé yo, quitarme la ropa y pintarme de morado y salir desnudo y ir para la calle. Y cuando la gente me pregunte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué expresión es esa? Yo por respeto debo inventarle un nombre. Y si alguien me dice, ay, pero eso parece breaking, yo le puedo decir sí, porque yo tomé parte de lo que son las técnicas de expresión del breaking y la mezclé con mi loquera. Y fino, se crean vertientes, así lo han hecho mucho. De hecho, el mismo breaking como tal toma elementos de gimnasia, de jazz, de capoeira, de artes marciales, de millones de cosas. Pero usted porque hace breaking, usted no va a decir que usted sabe capoeira. O usted porque hace breaking, usted no va a decir que usted es karateca. O usted porque hace breaking, usted no va a decir que usted es un gimnasta olímpico. Aunque tenga elementos. ¿Por qué? Porque se respeta. Una cosa es aprender. Ojalá podamos ser todos o sea, integrales en todo. Aprender muchas cosas. Pero las bases hay que respetarlas. Y la base primordial de la cultura hip hop es la inclusión. El respeto a la expresión. ¿Por qué? Porque vamos contra un sistema. ¿Contra qué sistema? Contra un sistema opresor. ¿Cuándo nació ese sistema? Cuando nació el ser humano. Ha sido siempre esa balanza entre nosotros. Entonces me parece muy injusto que una persona, un sector crea que porque piensa de alguna forma o porque tiene cierta capacidad puede venir y modificar todo. Hay una expresión anglosajona
que es un insulto para los hip hoppers. Es cuando tú le dices, tú eres un wannabe. Wannabe se puede traducir como I wannabe, yo quisiera ser. Quisiera ser porque no eres. Como dijo alguien por ahí hace tiempo. Es que cuando eras nunca fuiste. ¿Por qué? Porque tú no me puedes hablar a mí de hip hop, de que tú defiendes una postura hip hop, cuando tu misma actitud va en contra del hip hop. Quise hacer este video de esta manera, sin ponerme con datos históricos. No, pero cuando llegó Colón, cuando Napoleón y tal, hay millones y millones de referencias de cuando una fuerza militar o una fuerza religiosa apoyada en lo económico y en lo militar modificó todo para someter a una población, arrasar con sus costumbres, con sus creencias, llevarlo a la esclavitud, explotarlos al máximo. Hay millones de cosas. Yo quise citar 2 o 3, quise extenderme en este relato porque mi idea es que piensen y que sepan que el origen de la cultura en la que ustedes están metidos, que ustedes desarrollan como cultores, no es tan sencillito, no es nada más un ritmo, no es nada más una expresión, no es nada más fashion callejero, no es nada más vestirse de una forma, hablar de una forma, no es nada más eso. No viene nada más de los 80, no es esa explosión de la industria cuando se apoderó del mismo hip hop y empezaron a salir esos raperos a cantar cualquier cosa y si ganaron millones y Grammys y millones de cosas. No viene nada más de ahí. Con mucho respeto les comento que los padres fundadores de la cultura hip hop no inventaron el origen del hip hop. Se inventó con el ser humano. Capaz ustedes dirán, este chamo se volvió loco. Pero es que no es solamente un pensar mío personal. Es que siempre ha estado ahí. Yo espero que no se hayan creado más dudas con esto que digo. Si capaz la comunidad se lo vacila y lo acepta, yo podría seguir hablando de esto en otro video. El próximo video que quiero hacer tiene mucho que ver con esto, pero bueno, ya lo veremos en el próximo video. Es otra cosa por ahí que capaz también es controversial. Quise hacerlo más personal, pues, con respecto a la manera en que me iba a expresar, pero basándome en cosas que existían antes que tú que estás viendo este video y que yo que lo estoy haciendo existieran. El hip hop nació con el ser humano. Llámalo como tú quieras. No le digas hip hop. Llámalo cultura, llámalo expresión, llámalo resistencia. Ponle otro ritmo, ponle otra ropa, ponle otra técnica. Pero mientras venga de una expresión que quiere crear, de una expresión que no quiere dominar, que no quiere oprimir, que no quiere manipular, que quiere unir, mientras venga de ahí, estaremos hablando de lo mismo. Personalmente creo que igual pasa con las religiones. Usted está muy cómodo con su creencia, sígala manifestando, vívala, siéntala, pero no obligue a los demás, ni crea que los demás, porque no comparten su creencia, saben menos de usted que la vida o valen menos, porque los caminos son múltiples. Cuando una persona se sienta al lado de otra y se da cuenta que son más las cosas que los unen que las que los separan, es que uno puede trascender y evolucionar como sociedad. Mientras sigamos queriendo oprimirnos unos contra otros, porque este tiene la razón, porque este manda, porque yo tengo los reales, entonces yo soy el que dice cómo es, nunca vamos a llegar a ningún lugar. Siempre vamos a estar siendo victimarios. Pero lo más cómico es que mientras haya opresión, van a haber este tipo de expresiones que nacen desde el hombre, que utilizan la música, la poesía, la pintura, para contar lo que es el ser humano en esencia real. El hip hop no fue la primera y no es la única, pero de cierta manera siempre ha sido la primera y siempre ha sido la única, porque es de inclusión.
Espero que no se hayan ofendido, espero que sepan que el punto no es si usted cree en tal político o en tal postura política, sino es que el hip hop, nosotros somos parte, él no nos pertenece a nosotros, no podemos venir y macharlo y modificarlo. Porque resulta que yo creo en una galleta de chocolate, entonces ahora el hip hop, uno de los elementos es que hay que adorar la galleta de chocolate. O uno de los elementos es que hay que votar por la galleta de chocolate cuando la galleta de chocolate se lance al caldo. Porque resulta que no es así. No porque lo digo yo, no porque yo no quiera, sino porque ya la cultura hip hop existía antes que usted existiera. Antes que tú llegaras a ser lo que tú eres, antes que tú llegaras a tener la organización que tú tienes, antes que tú llegaras a ser parte del país, antes que tú fueses parte del partido político que tú eres o de la religión que tú profesas, tú que estás viendo este video, el hip hop existía. Y después que tú te vayas y cumplas tu plazo terrenal aquí, el hip hop va a seguir existiendo. Recuerda lo que te hizo ser parte de esto, lo que llamó tu atención, y respeta a la base que dejaron nuestros antecesores. Y no estoy hablando nada más de los hip hoppers, estoy hablando de miles de años. Sabes a dónde vas, sabes quién eres, puedes aceptar de dónde vienes.